me dio. Va a ser tan lindo cuando tus sueños salgan del papel. Pasaste tantas cosas que nadie pasó, pero vas a conquistar lo que ninguno conquistó. Va a ser tan lindo. Que dispongan su corazón y que esperen, porque creo que hoy tengo palabra de Dios para ustedes. Vamos a leer la escritura del Evangelio de Mateo, capítulo 11 hacia adelante. La lectura va a ser larga. Yo voy a tratar de predicarlo lo más corto que pueda, pero que la palabra de Dios se entienda. Vamos a comenzar sin perder más tiempo. Dice la escritura: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habíamos de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los hombres que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre de violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, decís: demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y que bebe y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Mi hijo me ha presentado a mí. Ahora quiero que se presenten ustedes, por favor, cierren sus ojos y preséntense cada uno de ustedes para que Dios les hable a ustedes y les dé la parte de la palabra que les corresponde en esta tarde, porque Dios tiene una parte para cada uno de nosotros, tiene un trocito de pan para cada uno de nosotros. Preséntate, por favor. Mi hermano José, me presenta a la iglesia, por favor. Amado Dios, Padre eterno, Dios de la gloria, Dios mío, Señor, te agradecemos, Padre mío, Señor, por todo lo que llamamos de culto, Padre eterno. Y en esta tarde, Dios mío, te ruego por lo que resta, Dios mío. Te rogamos, Padre, por esta palabra de vida, Señor. Te ruego, por favor, Dios mío,
que nos ayudes a comprenderla y a recibirla con gozo, Padre. Que nos inspire, Señor, no solo a ser oidores, sino también a hacedores de tu palabra, Dios mío. Que nos ayudes a ponerla por obra y práctica, Padre eterno. Te ruego, por favor, Padre, que la palabra caiga en buena tierra y dé fruto a 30, 60 y 100 por uno, Padre. Te doy gracias porque sigue por fe. Que así va a ser, Padre Hijo mío, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y lo confirmamos con un fuerte gloria a Dios, con un poderoso aleluya. Vamos a tratar a ver si el Espíritu Santo en esta tarde me presta su unción y me presta sus palabras con facilidad para que pueda decirla de una forma que todo el mundo la entendamos y lo comprenda. Amén. Hemos leído que Juan, desde la cárcel, oye las cosas que Jesús está haciendo. Y le manda a unos mensajeros, 2 de sus discípulos, para preguntarle si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Juan no era cualquier persona. Juan era el fruto de la intervención del Espíritu Santo también, obrando para que su madre pudiera concebir y darlo a luz. Juan ha nacido y ha sido escogido por Dios para una misión grande. Lo que estaba profetizado en el libro de Isaías se iba a cumplir en Juan. Él iba a ser la voz que iba a clamar para preparar el camino y enderezar la senda y preparar el camino para que viniera el Mesías. Juan era un hombre que desde su nacimiento y conforme fue creciendo, recibió este llamado de parte de Dios. Cuando Juan nace, escuchen, cuando Juan nace, el pueblo de Israel lleva 450 años sin escuchar palabra de Jehová. 450 años sufriendo un juicio de Dios, el cual era que Dios guardaba silencio y no hablaba al pueblo y no había profeta y el pueblo no oía la palabra de Dios. Tenían la ley, tenían las tradiciones, pero no había palabra de Dios en medio del pueblo. Y cuando no hay palabra de Dios y cuando la visión escasea, el pueblo se debilita y la carne se hace fuerte y poderosa. No era fácil el ministerio de Juan, pero Juan ha recibido el llamado de Dios y se está preparando durante 30 años de su vida, porque el ministerio se empezaba a ejercer a partir de los 30 años. Nuestro Cristo también ejerció el ministerio a los 30 años. Juan era 6 meses mayor, si no me equivoco, era 6 meses mayor que Jesús. Y Juan estuvo 6 meses. 6 meses preparándole el camino al maestro. Pero antes de comenzar su ministerio, 6 meses, Juan se había estado preparando toda su vida. Y al igual que el Mesías, antes de comenzar su ministerio fue al desierto, también Juan se fue al desierto. Y allá en el desierto estuvo preparándose. Y en medio del desierto salió Juan predicando la palabra de Dios y diciéndoles al pueblo: oíd palabra de Jehová, arrepentiros. Arrepentiros, porque detrás de mí viene otro, al cual no soy digno de desatar el correa de sus calzados. Y que arrepentiros, porque el hacha ya está puesta ahí sobre los árboles, y todo árbol que no se arrepiente
revienta, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y Juan, con una unción especial, con un ministerio especial y con palabra de Dios, desde el desierto comienza a predicar y comienza a despertar el corazón del pueblo para que el pueblo se acerque a Dios. La Biblia dice que en los tiempos de muchos personajes, empieza a enumerar a muchos personajes, estando Anás y Caifás como sumos sacerdotes, y habla del rey que había allí, habla de los gobernadores que había allí, dice, y después de que nombra tantos personajes, dice, pero vino palabra de Jehová a Juan en el desierto. Hoy nosotros, por desgracia, las iglesias miran más el personaje y la fama del personaje que la palabra de Jehová. Pero este pueblo supo entender y fueron al desierto, dejando las sinagogas, dejando los templos, se fueron al desierto porque entendieron que en el desierto había pan para sus almas. Y todo Jerusalén, toda Judea, toda Samaria y todas las provincias de alrededor salían a Juan para ser bautizados por él. El ministerio de Juan está creciendo y está ganando una popularidad tan grande que la gente de aquel tiempo se está preguntando, ¿eres tú el Mesías? Porque su popularidad se está haciendo grande. Toda la gente viene asombrada a oír la palabra de Dios. Juan no tiene pelos en la lengua y tiene palabra de Dios y la dice, aunque a la gente no le gusta escucharla. Y entre la gente que venía al desierto con corazones sinceros a arrepentirse, también venían fariseos y les decía, perdonen por la expresión, pero lo dice la Biblia, les decía, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no digáis a Abraham tenemos por padre, porque desde las piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Hablaba la palabra de Dios con autoridad, con verdad, y no se escondía de nadie. Y estando ejerciendo su ministerio, como otro día más, está en el Jordán. Pero cuando está bautizando en el Jordán, el Mesías aparece en aquel lugar. El Cristo aparece en aquel lugar y Juan tiene una revelación de Dios y se le queda mirando a sus discípulos y les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y ve como el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús y por eso le reconoce como el Cordero de Dios que viene para quitar el pecado del mundo y viene a cumplir la profecía de Isaías 53, el varón de dolores, el Cordero que no abriría su boca e iría a derramar su sangre para quitar el pecado del mundo. Amén. Cuando Jesús entra en el río y se acerca donde Juan le reconoce y le dice, Señor, yo no soy digno de bautizarte, yo necesito ser bautizado por ti. Le reconoce. Y ahora, hermanos, lo bautiza. Y Jesús comienza su ministerio. Y cuando el ministerio de Jesús comienza a crecer, viene gente donde Juan y le dice, mira Juan, ahora la gente se va detrás de Jesús y a ti te están dejando a un lado, como para pincharle, para meterle celos, para meterle envidia. Pero el hombre de Dios no busca nunca la popularidad. Amén. El hombre de Dios busca siempre que el pueblo viva a los pies de Jesús. Amén. Y por eso Juan, en vez de tener envidia, dice que se alegra y se goza.
porque el amigo había estado cuidando de la esposa hasta que ha llegado el esposo, y la esposa tiene que estar con el esposo, y dice, y es necesario que él crezca todavía más y que yo me encuentre. Jesús sigue con su ministerio, Juan sigue con su ministerio. En cierto día del ministerio de Juan, delante de él pasa el rey Herodes, y cuando está pasando el rey Herodes con su cuñada, que la ha tomado por mujer, no se esconde como hombre de Dios y le dice, Herodes, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano mientras éste vive. Que la verdad de Dios esté en ti por encima de todas las cosas. No permitas que el temor a las circunstancias en los que puedan pasar te roben tu fidelidad a Dios. Mantente firme con lo que eres. Y Dios te honrará, porque Dios honra a los que le honran. Y a Juan lo toman preso. Por decir la palabra de Dios lo toman preso. Y ahora vamos a lo que dice la Escritura. Y estando en la cárcel, Juan no puede ver las cosas que están aconteciendo, pero sí que le llegan rumores, le llegan noticias, le van diciendo cosas. Pero a veces el oír cosas, aunque la fe viene por el oír, hay a veces que como hombres, cuando no vemos que las cosas salen como queremos, cuando no vemos que la gloria se está manifestando en nosotros, cuando no vemos las puertas abiertas, sino que lo que vemos es la cárcel cerrada y no encontramos salida ni sabemos cómo salir, aunque oímos que el Mesías está ahí, nosotros nos vemos encerrados y no le estamos viendo. Y a veces en esa circunstancia viene un bajón, viene un desánimo, viene una depresión. Y esto es lo que le estaba pasando a Juan. Este Juan poderoso que en el desierto proclamaba la palabra de Dios, ahora se encuentra en la cárcel. No ve forma de salir de ese lugar. Y comienza a preguntarse, ¿será este el Mesías? ¿Habré malgastado mis 30 años para un ministerio que no era el que yo pensaba? ¿Me habré equivocado y este no es el Mesías? Hermano, nosotros desde fuera le podríamos decir, Juan, pues no le has reconocido en el Jordán. ¿No has visto cómo el Espíritu Santo ha descendido sobre él como paloma? ¿No has escuchado la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia? ¿No le has reconocido entre toda la multitud? ¿No le has visto señalado entre 10.000, entre todos? ¿No le has reconocido? ¿Cómo que ahora empiezas a dudar? Y nosotros le señalaríamos con el dedo y le diríamos, mira, el que se creía tanto ahora está por los suelos. Pero saben, Jesús, cuando vino los mensajeros, no tuvo ninguna palabra de reproche para Juan. Óyeme bien, porque este es el mensaje que tengo de Dios para ti. Escúchame bien. No tienes un Dios con la piedra en la mano para tirarla en tu debilidad y en tu error y condenarte y dejarte tirado y postrado en el suelo. Tienes un Dios que te ama, que te valora, que valora tu integridad, que valora tu verdad, que valora la sinceridad de tu corazón.
te comprende en tus horas bajas, porque Él también tuvo horas bajas y en el Getsemaní lloraba y sudaba gotas de sangre por las cargas que tenía y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Quiero decirte en esta tarde que si hoy te encuentras débil, que si hoy te encuentras hundido, que si hoy te encuentras con dudas, que piensas a dudar, ¿será verdad esto que Dios me dijo? Si hoy te encuentras así, quiero decirte que Dios entiende tu debilidad. Job tuvo un momento muy difícil en su vida. Tuvo un momento muy difícil en su vida de tenerlo todo, a quedarse sin nada, a perder las riquezas, a perder los hijos, a perder la mujer, a perder la salud. Tuvo un momento de bajada, tuvo un momento difícil, tuvo una vida y una circunstancia complicada. Los amigos fueron a hablar con él. Y en las conversaciones del libro de Job podemos ver cómo los amigos le acusaban. Y le decían cosas: no serás tan justo, no serás tan bueno, algo has hecho, por algo te ha venido esto. Pero ¿saben lo que ocurre al final del libro de Job? Que Dios justifica a Job. Y tiene que orar Job por sus amigos para que Dios no tome venganza sobre sus amigos. Juan estaba en un momento difícil, en un momento en que fraqueaba, pero las palabras de Jesús para Juan no fueron reproches, sino que volviéndose a la gente le dijo: no hay otro como Juan. De nacido de mujer no hay otro como Juan. Y quiero que sepas que en esta tarde Dios sigue amándote en tu debilidad, sigue confiando en ti, en tu tiempo de fraqueza. Pedro le falló, le negó, blasfemó y juró que no le conocía. Pero fue un momento de fraqueza, fue un momento de debilidad. Dios conocía su corazón y seguía confiando en él. Y le decía: Pedro, ¿me amas? Sí, pues cuida mis ovejas. Seguía confiando en él para dejarle a las ovejas en sus manos, para que cuidara a los corderos, porque sabía que realmente le amaba. Yo no estoy hablando de aquellas personas que no conocen a Dios, que solamente tienen apariencia de cristianos y en el momento de la prueba se hunden y no dan la talla. Estoy hablando a cristianos que aman a Dios de verdad. Amén. Pero porque ames a Dios y seas verdadero, tendrás momentos de fraqueza, tendrás momentos de debilidad, momentos en los que caerás, momentos en los que te encontrarás sin fuerza, momentos en los que comenzarás a dudar como Jeremías, que dirás: Señor, ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Serás una ilusión? Jeremías había sido llamado por Dios, creo que a la edad de 12 o 16 años, no me acuerdo. Un profeta profetizando sin parar. Un llamado especial de Dios. Pero tuvo un momento de debilidad que lo metieron en una cisterna de cielo. Y allí comenzó a dudar y decía: Señor, será para mí como cosa ilusoria. Todos lo habían dejado, lo habían desamparado, pero estando allí, estando en la duda, Dios no vino a reprenderle. Dios vino a manifestarse a él y decirle: Jeremías,
clámame a mí y yo te mostraré cosas ocultas, grandes. Todavía tengo más propósitos para ti. No ha acabado tu ministerio. Es verdad que tienes un momento de duda, que tienes un momento de fraqueza, tienes un momento difícil, pero te conozco. Te conozco, por eso te llamé. Te conozco, te amo y sigo confiando en ti. Todavía harás cosas, todavía te mostraré más gloria. Este es el mensaje de Dios que tengo para ti. Amén. Quizás hoy estés caído, pero no estás derrotado. Quizás hoy te encuentres debilitado, pero no has perdido la batalla. Dios sigue estando contigo y te levantará del lugar donde estás y levantará las alas como las águilas. ¿Cuántos dicen fuerte, gloria a Dios? Poderoso, aleluya. Aleluya. Dios entiende el momento por el que Juan estaba pasando. Y por eso le manda la respuesta. Dile a Juan, lo conforta. Dile a Juan que todo lo que está profetizado se está cumpliendo. Que no se ha equivocado. Que sí, que la obra de Dios sigue adelante. Y después comienza a alabarlo y empieza a hablar de Juan. Santo Dios. ¿Sigo o me quedo aquí? Sigue. Aleluya. Pero escúchame bien. Después se queda mirando a la gente que tiene alrededor y les dice que salisteis a ver al desierto. ¿Qué es lo que salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver al desierto? A un hombre vestido de ropas delicadas. Dice, de verdad os digo, cierto os digo que los hombres con las ropas delicadas están en los palacios. ¿Pero qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis? ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Poderoso aleluya. Aleluya. Permíteme solamente un minuto y después continúo. ¿Qué vienes a ver al culto tú? Estos hombres salieron al desierto. Quizá ellos pensaban, hemos salido a ver a Juan. Pero realmente no fueron al desierto para ver a Juan. Fueron allí porque Juan tenía palabra de Dios y en el desierto había palabra de Dios. Yo pregunto hoy a la iglesia, pregunto al pueblo, ¿a qué vienes a este lugar? ¿Qué vienes a ver a este lugar? ¿Qué vienes a ver a un profeta? ¿Qué te motiva? Que venga alguien y que te profetice. A invitar a uno y que te profetice. Yo no estoy en contra de las profecías. Yo soy un hombre que creo en el poder de Dios y creo que los dones se tienen que manifestar y tienen que fluir. Pero tu fe no puede estar fundada en ningún hombre. Amén. Tu fe no puede estar fundada en que alguien me profetice o no te profetice. Esta tiene que ser tu fundamento. Esta tiene que ser lo que te base. La palabra de Dios es lo que tienes que buscar. Tienes que venir a este lugar con hambre de comer la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. La palabra de Dios es lo que te va a alimentar, lo que te va a sustentar, lo que te va a mantener en pie.
No te dejes mover, no te dejes, fundamentes tu fundamento en un viento que viene y que sacude las cañas, en un profeta que viene y que va. Vente a encontrarte con Dios. Amén. Hoy estoy yo al frente. Mañana puede venir cualquiera. Que el pastor que está al frente no sea motivo para que vengas o para que dejes de venir. Porque cada día Dios viene aquí porque usted viene. Amén. Y Dios viene con la intención de estar contigo, de ministrarte, de hablarte, de ayudarte, de aconsejarte. Vente a encontrarte con Dios, no vengas a encontrarte con ningún hombre. Porque los hombres, cuando somos usados por Dios, podemos ser de bendición. Pero cuando Dios nos deja de su mano, nos convertimos en serpientes, como aquella vara de Moisés, que era una bendición, haciendo milagros, señales, prodigios, pero cuando estaba fuera de la mano se convertía en una serpiente. No confíes en el hombre, porque el hombre que hoy te es bendición, mañana te puede morder y te puede infligir veneno y te puede destruir. Amén. Por eso dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el bendito quien puso su confianza en Jehová Dios, porque ese será como el monte de Sión, jamás será removido. Si tu fe vienes a este lugar a encontrarte con Dios y solamente con Dios y a comer de su palabra, no habrá nadie que te remueva de su. Bendice a esta generación y quisiera poder terminar el mensaje, ¿vale? Si me dejan. Les dice: ¿qué saliste, Isabel? Y les dice: desde los días de Juan el Bautista. Escúchame bien, porque ahora vuelvo al primer tema. Desde los días de Juan el Bautista, los reinos de los cielos sufren de violencia, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Mas a qué compararé esta generación? Lo compararé a aquellos muchachos que están sentados en la plaza, los cuales se lanzan voces los unos a los otros diciendo: os endechamos y no lloráis, tocamos flauta y no bailáis. Viene Juan el Bautista, que ni come ni bebe, decís demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre, que come y que bebe, y decís que soy un comilón y un bebedor y amigo de publicano. Quiero volver a retomar que Dios entiende tu momento de debilidad. ¿Quién de los que están aquí no ha tenido un momento de fraqueza, de debilidad, donde su fe ha dudado? Yo he dudado. Yo he dudado de muchas cosas. He dudado de mi llamada. He dudado del ministerio. He dudado de muchas cosas. He tenido momentos complicados donde he dudado. No he dicho nada. Jamás he dicho nada. Mi compañera jamás lo ha visto. Pero ha habido momentos de fraqueza, de debilidad, donde las circunstancias nos ocurren como Juan, que nos encontramos en cárceles, atemorizados, con dificultades, y comenzamos a venir todos los problemas a la mente y todas las dificultades, y hay dudas. Pero el que tengas dudas y estemos pasando un momento difícil, ahora Jesús dice: sí, lo entiendo, Juan. Valoro tu corazón y tu fidelidad, pero entiendas que el reino de los cielos sufre de violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Quiero decirte que puedes tener un momento de fraqueza, que puedes tener un momento de debilidad, pero Dios te recuerda algo: estamos en guerra y no podemos estar siempre caídos y tirados. No podemos estar siempre enfermos, siempre hundidos. Porque el reino de los cielos sufre de violencia. Hay que ser valientes. En otra versión dice que el reino de los cielos hay guerra y que solamente los valientes lo arrebatan, lo conquistan. El evangelio no es fácil.
No es fácil. Con tus fuerzas debilitadas no es fácil seguir peleando, pero Dios te dice en esta tarde: levántate de donde te encuentras, recobra el ánimo. Estoy cansado, pero Dios te dice: te doy esfuerzo. Dios te dice: esfuérzate en tu debilidad, esfuérzate en tu cansancio, levántate y yo multiplicaré tus fuerzas. Haré que te levantes de nuevo, que corras como los muchachos, que levantes las alas como los águilas, que correrás y no te cansarás, no te fatigarás, pero levántate, sé valiente y sigue luchando y peleando esta carrera, porque solamente cuando se cruza la meta podremos descansar. Cuando me dicen un fuerte gloria a Dios, un poderoso aleluya. Dios entiende nuestra debilidad, pero te avisa del peligro de estar siempre hundido. Porque la guerra no se para aunque estés herido. El diablo no se para. Tienes que levantarte, tienes que ser valiente. Tienes que volver a tomar tu espada. Tienes que volver a ir a primera línea de batalla y tienes que seguir luchando, porque si no el diablo avanza. Levántate. Levántate. Sé un valiente, que no retrocedas. Aunque te encuentres solo, aunque todos te hayan abandonado y aunque vengan 400 hombres contra ti, coge tu lanza, coge tu espada, plántate y defiende tu campo de lentejas, defiende tu casa, defiende tu matrimonio, defiende tus hijos y sigue peleando como un guerrero valiente hasta que la espada se quede pegada en tu mano. No pelearás solo. Dios peleará contigo. Pero tú tienes que pelear también. Tienes que levantarte. Tienes que luchar contra tu desánimo. Tienes que luchar contra tu cárcel. Tienes que luchar y esforzarte. Y vas a tener la victoria de parte de Dios. Lo que no podemos hacer es quedarnos sentados y digan lo que nos digan, no reaccionará nada. Porque Jesús termina, y con esto termino yo también. Jesús termina diciendo a los que le estaban escuchando, a Juan lo alaba, les advierte de la guerra que tienen que pelear porque el reino de los cielos solamente los conquistan los valientes que pelean. Y ahora les dice, muchachos que están sentados aquí compadres en la plaza, y unos a otros se dicen, os endechamos y no lloráis. Tocamos flauta y no bailáis. Viene Juan el Bautista que no come y no bebe y decís que tiene un demonio. Vengo yo que como y bebo y me decís que soy un comilón, un bebedor y un amigo de publicanos y de pecadores. La generación del tiempo de Jesús, a Juan, es verdad que salieron al desierto, pero salieron unos de verdad, pero otros iban allí porque era la moda. Pero dentro de este demonio tiene comer langostas y miel silvestre, no come nada. Y a Jesús este va con los pecadores, con los publicanos, con las pecadoras, y come y bebe, nunca ayuna. No sé si ayunaría Jesús eso aparte de los 40 días. Pero los criticaban, nunca estaban de acuerdo con nada. Hoy, por desgracia, en nuestras iglesias hay así. Gente que venga, el pastor que venga, siempre van a encontrar fallas. Siempre van a decir cosas. Y pase lo que pase, siempre van a tener excusas para no trabajar, para no llorar, para no endechar, para no bailar, para no participar, para no estar en el lugar donde tienen que estar, para no pelear, para no luchar. Es que hace calor, me voy a la piscina. Vale, y los demás no tenemos calor. Miren cómo estoy. Yo no le digo que no vaya, aunque hace años estaba prohibido y ahora todo es bueno, no pasa nada siempre. Yo no te digo que no vaya, pero no te pierdas un culto por ir allí. No. Amén.
Primero Dios. Segundo Dios. Tercero Dios. De 3 horas que le damos a la semana y le vamos a quitar encima una o dos. Y nunca vamos a estar conformes con nada, nunca vamos a querer cumplir con nuestras obligaciones. Aquella generación toca orar, no querían orar, desear orar el momento de oración. El juego no quieren, no participan de nada, no quieren hacer nada. Pero dice, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Pero los que son hijos de Dios, los que de verdad son hijos de Dios, los que de verdad han doblado su corazón, no hará falta que un pastor les diga que tienen que orar, que tienen que luchar, que tienen que esforzarse, sino que ellos lo entienden. Y si hay que llorar, llorarán, si hay que bailar, bailarán, harán lo que tengan que hacer, pero colaborarán y se esforzarán y lucharán y trabajarán, porque entienden que Dios nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a ser llamas vivas. Nos ha llamado a tener nuestras antorchas encendidas, nuestras lámparas encendidas, para que el mundo no se quede en la oscuridad. Somos más importantes de lo que pensamos. Somos columna y baluarte de la verdad de este barrio. Somos la luz de este barrio. No te apagues. No te apagues. Y cumple con tu obligación y sigue luchando y sigue peleando en el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos, no le canso más, cierre sus ojos.